Bien, ahora vamos a pasar a lo que son heridas y cicatrización. Para esto vamos a hablar de la clasificación de la herida, lo que es el proceso de cicatrización y los tipos de cierre. Cuando nos venga una pregunta en el examen con respecto a las heridas, siempre nos van a poner una cierta condición, ¿no? Ustedes tienen, bueno, en general tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos una herida, la herida que más vamos a ver en el hospital son las heridas limpias. ¿Por qué? Porque las heridas limpias son heridas que teóricamente van a ser digamos, de las cirugías programadas, las cuales pueden ser las laparoscopías diagnósticas. O sea, no vas a tener contacto con situaciones del tubo digestivo, con el génito urinario, ni son heridas traumáticas, ni vas a entrar en la parte respiratoria, no hay contacto con mucosa, está todo de afuera, miras todo desde afuera, ¿no? Entonces, como que el interno puede enfrentarse, digamos, a las cirugías selectivas como una cirugía limpia. Las cirugías, esas son las que más ves, pero también puedes ver heridas limpias contaminadas, ahorita vamos a clasificar, ¿no? Pero las heridas que también vas a ver en el tópico de urgencias son las heridas generalmente sucias. Vas a ver heridas sucias, sobre todo, y contaminadas, ¿no? Que son más de tópico. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que vas a tener que aprender a dominar que las heridas limpias y heridas limpias contaminadas son de cirugías más que todo electivas. Eso lo vas a ver en la sala en la parte de programación quirúrgica en pacientes hospitalizados, ¿no? Que generalmente son cirugías electivas, ¿no? En cambio, en el tópico de cirugía, tú vas a enfrentarte a las heridas contaminadas y a las heridas sucias. Entonces, esta es una ventaja. ¿Por qué? Porque vas a tener que entender de que acá te piden tomar decisiones en las cirugías selectivas, decisiones de profilaxis, a quién sí, a quién no. Eso es muy importante. Y en cambio acá no. Acá te van a pedir de frente si tú vas a dar un tratamiento directamente antibiótico o a quién haces un tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, eso es importante para que tú puedas diferenciar los momentos del uso de antibióticos. Dentro de todo este mundo de las heridas, la mayoría de situaciones complejas o que más duda acarrean a las personas son en qué momento una herida contaminada pasa a ser una herida sucia. Esto sobre todo con respecto a las heridas traumáticas. ¿Ok? Entonces, vas a ver muchas preguntas de heridas traumáticas, ¿no? Las heridas traumáticas, por concepto, son contaminadas, ¿ok? Por concepto, una herida traumática es contaminada. Pero si pasa 6 horas, se convierte en una herida sucia, ¿ok? Eso es importante. Si la herida traumática fuera por mordedura, pasa a ser sucia de inicio, ¿ok? Por mordedura, pasa a ser sucia de inicio, ¿ok? Lógicamente, si tienes una herida traumática que tiene pérdida de tejido, también pasa a ser herida sucia, pérdida de tejido. Esto es muy importante porque como interno tú te estás preparando para poder manejar el tópico de cirugía. Entonces es importante que determine estas condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las heridas? Las heridas, es muy fácil esta parte porque cuando tú tengas cortes en la piel, en la grasa, no entras, hasta incluso puedes entrar a las zonas, ¿cómo se dice?, de cavidad, pero no tienes contacto con mucosa, ¿no? No hay contacto con mucosa del tubo respiratorio, el tubo digestivo, ni génito urinario, y lógicamente no es traumático, ¿no? ¿Por qué es importante definir una herida limpia? Porque no se le da profilaxis. O sea, el paciente puede que no reciba antibiótico, no tienes por qué darle antibiótico al paciente. Entonces, van a poner situaciones de negación, ¿no? No contacto, ¿no? El no contacto con mucosa, tubo digestivo. Entonces, es importante esta parte. No es que no entre al tubo respiratorio, o sea, no que haga un estudio toracoscopio. Yo puedo hacer una toracoscopia y no le dejo antibiótico al paciente y no pasa nada. Pero otra cosa es el entrar al mundo y tener contacto con las mucosas internas de todos estos aparatos. La mucosa es el secreto para poder entenderlo. ¿Okay? Las heridas limpias contaminadas, acá sí abres el tubo respiratorio, de repente haces una herida, por ejemplo, una lobectomía pulmonar, o si de repente, y tienes que, por ejemplo, cortar bronquio, ¿no? Que es lo que hacemos, tubo respiratorio,
De repente tienes una apertura digestiva, haces una anastomosis biliodigestiva, o haces un tratamiento genitourinario, que también tienes que hacer una reinserción, por ejemplo, de uréter, o sea, un tratamiento en el cual tú vas a abrir, pero de forma controlada. Al hacer de forma controlada, cuidas que no haya salida de material, y si hay salida de material, tiene que ser salida de material controlado, o sea, que caiga sobre una gasa, que no contamine el campo quirúrgico, eso significa controlado, y que lógicamente esto no esté infectado, ¿no? En este caso, cuando entras ya, abres a cavidades y entras dentro, o sea, haces cirugía propiamente dentro de los órganos, tanto digestivos, genitourinarios como respiratorios, se inicia la profilaxis. El concepto de profilaxis trata de que una persona inicie el tratamiento antibiótico 1 hora antes de cortar la piel, como mínimo. O sea, si tú vas a operar y estás cortando la piel y dices, sí, ponga el antibiótico, doctor, no estás haciendo profilaxis. Tienes que ser 1 hora antes del corte de la piel. Y si el paciente está recibiendo antibiótico, este tiene que ser por menos de 24 horas. O sea, no puedes extender más de 24 horas una profilaxis. Ya no se llamaría profilaxis, sería un tratamiento antibiótico y tienes que completar mínimo los 7 a 10 días. Una cirugía contaminada, una herida limpia contaminada, diferencia una herida contaminada. ¿Por qué? Porque acá hay salida ya. En la contaminada hay salida del contenido. Se te escaparon. Se te escapó. ¿Ok? Se te escapó y ya no ni en la gasa, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vean heridas donde dicen salida mínima, esas cosas, es limpia contaminada. Pero cuando ustedes vean hay salida de contenido, en este caso el tubo digestivo, de todo en realidad, acá te ponen un ejemplo, cirugía biliar con bilis infectada, estás haciendo una colela, por ejemplo, o una cirugía gastrointestinal, o una genitourinaria, perdón, también con una orina infectada. O sea, ¿qué quiere decir? Que se te escapó. No hay control sobre la secreción y hay salida. Basta que haya salida, inicias y tú dices, ya, esto de todas maneras hay una contaminación, inicias igualmente, prepárate, te preparas antes de hacer la cirugía para iniciar profilaxis en estas cirugías. Si sale mucho contenido, ya no solamente lo dejas con profilaxis, porque muchas veces puedes pasar a iniciar tratamiento antibiótico, de acuerdo al tipo de contenido. ¿Por qué? Porque si la cirugía contaminada, si bien sale secreción, que puede estar infectada, puede ser que esté purulenta. Y si está purulenta, ya no solo no es una herida contaminada, pasa a ser una herida sucia. Heces y pus pasan a ser heridas sucias y el tratamiento mínimo es de 7 a 10 días. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para ustedes? Que cuando tengan en mente cirugías que sean limpias, contaminadas y contaminadas probables, ustedes, incluyendo la herida sucia, las tres de acá, uno tiene que preparar al paciente poniendo el antibiótico 1 hora antes de la cirugía. La cirugía comienza y de repente la cirugía demora más de 4 horas. Después de las primeras 4 horas, tienes que volverle a dar otra dosis de antibiótico. ¿Ok? Y así vas a continuar las dosis horarias distintas, ya sea de cada 4 a 6 horas o cada 8 horas, de acuerdo al antibiótico que uses. Y en el caso de que al final se confirma que fue una limpia contaminada o contaminada, solamente se da por 24 horas. Pero si en el final de toda la intervención dices, no, ese fue algo sucio, terminas dándole tratamiento como mínimo por 7 a 10 días. ¿Ya? Ese es un dato muy importante que tienes que tener en cuenta. ¿Ok? Con respecto a las heridas traumáticas. Las heridas traumáticas, normalmente nosotros vamos a valorar diferentes bloques, ¿no? En las heridas traumáticas. Las heridas, acá te pongo un poquito de lo que hemos conversado, porque también te lo pueden poner como por tipos, los diferentes tipos de infección. Las heridas traumáticas, nosotros las vamos a ver que prácticamente comienzan a formarse o comienzan a tomarse en cuenta como heridas contaminadas. ¿Ok? Las heridas traumáticas, todas las heridas traumáticas pasan a ser contaminadas como habíamos comentado. En el caso de que la herida traumática pase 6 horas, se convierte en una herida sucia. Es un dato importante a tomar en cuenta. ¿Ya? Y las heridas traumáticas con pérdidas de tejido y mordedura también se consideran sucias. Si nos preguntaran el porcentaje de infección o tasa de infección, estamos hablando de que las limpias y las limpias contaminadas tienen una tasa de infección bastante baja. Pero imagínate una contaminada con una sucia. ¿Por qué a la sucia le damos tratamiento? Porque la posibilidad de una infección es mucho mayor comparado a la contaminada.
Entonces, esos puntos hacen que te vayas de lejos y digas cómo pasó de una profilaxis a un tratamiento antibiótico. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque ustedes se van a enfrentar mucho al tópico, ¿ok? Mucho al tópico. Entonces, son detallitos que hay que manejar. Entonces, no te olviden, antibiótico profilaxis normalmente cubrimos con estafilococo. Entonces, usamos mucho cefazolina, ¿ok? Como tratamiento profiláctico. Podemos usar oxacilina si no tenemos a la mano tampoco la cefa. Son los que más usamos en cortes de piel. El momento de la administración, mínimo de 30 minutos a 1 hora antes, ¿no? Lo preferente es 1 hora antes, ¿ok? 1 hora antes del corte de la piel, ¿no? Si el paciente se opera a las 8, a las 7 de la mañana le están poniendo en piso el antibiótico y luego inician la cirugía a las 8. Repetir la dosis una vez que se inicia la cirugía, pasada 4 horas, hay que repetir la dosis si el fármaco que estás tomando es uno de estos cepa o buxa, ¿no? Que se da cada 4 o cada 6 horas. Y luego esto siempre mínimo, o sea, no deberías pasar de 24 horas. ¿Ya? Eso es importante. La duración es un día nada más con el tratamiento porque estás hablando de profilaxis. La pregunta es, ¿por qué damos profilaxis? La profilaxis la damos para disminuir las infecciones de sitio operatorio. ¿Ok? Con ese fin y damos nosotros la profilaxis. Entonces, concepto fácil que tienes que saber con respecto a heridas y esto te va a ubicar mucho en tu trabajo diario en el hospital. La cicatrización. Para la cicatrización tenemos un video especial que son los Villacars. Ustedes van a ver videos de activación adicionales a los videos de alta y baja rentabilidad, que son videos que tratan temas que siempre te van a acompañar toda tu vida y te generan mucha confusión o te generan mucha decisión diagnóstica y eso es muy importante que tenerlo claro, ¿no? Por eso que ahí todas las fases bien detalladas al mínimo a nivel celular están en ese video que se va a activar en tu portal del bloque de cirugía. En la fase de la cicatrización, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que normalmente tenemos 3 grandes fases. Tenemos la parte de la hemostasia y la inflamación, la proliferación y la maduración. Todo tejido pasa por esas etapas y es muy importante recordar. La hemostasia casi es tan inmediata que pasa desapercibida y se considera que los primeros días son días claves porque va a predominar la inflamación. De los 0 a los 4 días o de los 0 a los 5 días, ¿correcto? La proliferación va a ir de los 4 a 12 días más o menos, también importante, y la maduración va a agarrar aproximadamente un promedio de 14, más o menos con más fuerza, entre los 10 días, a partir de los 10 días comienza con más fuerza, y eso se va a prolongar hasta 6 meses probablemente, y luego de esto, a los 6 meses casi ya tienes el 99% de la cicatrización y a los 2 años puedes llegar hasta el 99%, 99.9% si quieres. O sea, hasta los 6 meses tienes un 90, 95% y hasta los 2 años 99%, pero nunca un tejido que ha sido cortado vuelve a ser como era. Nunca, la cicatriz siempre se mantiene y no llega a la fuerza tensil a ser como era al inicio, ¿no? Como era el tejido original. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Qué nos van a preguntar en esta fase? En la inflamación nos van a preguntar con respecto a las células que predominan son los polimorfonucleares y los macrófagos. Son los grandes responsables de este bloque en la parte inflamatoria. ¿Ok? Y también recuerden acá, y se pueden mirar muy bien los gráficos, los neutrófilos y los macrófagos son los que dominan. Sobre todo los neutrófilos que se van a encargar mucho de esta parte. En la parte de la proliferación, normalmente comenzamos la síntesis de colágeno y esto se debe gracias a que se van a ver los fibroblastos ya desde las 72 horas en mayor proporción. Estos fibroblastos van a ayudar, aquí están los fibroblastos, estos fibroblastos van a ayudar mucho en poder trabajar lo que vendría a ser la síntesis de colágeno. ¿Ok? La síntesis de colágeno. Es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque al comienzo la síntesis de colágeno es de tipo 3, que no es tan fuerte, no es tan prensado, y luego en la maduración ya casi la mayoría trata de ser tipo 1, donde es más fuerte y más trenzado. ¿Ok? Dato importante a que se tenga en consideración. En la fase de maduración, acá vemos un equilibrio entre la síntesis y la creación de colágeno.
hay una remodelación, ese remodelamiento de la matriz hace de que la fuerza tensil aumente. Por eso que siempre todo paciente que se opera, por ejemplo, por cualquier corte en el abdomen, en el tórax, siempre le decimos que al menos si va a ser sometido a fuerza, por ejemplo, intraabdominal, hacer cosas pesadas, y ha sufrido un corte abdominal, tratamos de que al menos por 4 semanas el paciente no tenga ninguna actividad física demandante, ¿no? Porque te va a decir, doctor, me han operado del apéndice, o me han operado, me han hecho una laparotomía, por ejemplo, media, ¿no? Entonces tú tienes que tomar criterio y decir, bueno, cuando más corte han hecho al abdomen y han hecho un corte más longitudinal y central, hay alto riesgo de ventración. Entonces tienes que cuidar y lo vas difiriendo un poco más. Y juegas con tiempos, ¿no? Entre 4 o 6 semanas que no haga actividad potente y como 4 semanas usa como parámetro, digamos, como base y te va a ir espectacular, ¿ya? Te va a ir espectacular para que lo puedas tener en cuenta. Entonces, eh, toda la parte proliferativa es determinante total, señores, porque acá ustedes van a ver el proceso que, digamos, más nos gusta ver cuando hay una herida abierta, ¿no? Que es la granulación, ¿no? La granulación. La granulación es el tejido vascular que se va generando, o sea, es el tejido de nueva vascularización que se va generando en una herida abierta, ¿no? Y esa granulación que vemos mucho en las limpiezas de herida se ven en esta fase proliferativa, que es más o menos la que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en el Villacart, ahí vas a poder observar la parte celular mínima para que lo tengas como una referencia, porque muchos de ustedes van a ser cirujanos más adelante, o solamente eres un aficionado y te gusta el tema, pues ahí te he hecho una fusión de varios procesos bonitos para que lo puedas tomar en consideración y lo puedas repasar cuantas veces quieras. ¿Ya? Hemos enfocado con base a los exámenes, pero he tratado de hacer una fusión con respecto a los comportamientos que pueden presentarse. La cicatrización puede estar retardada también, y hay factores que retrasan la cicatrización. Acá tenemos la edad, gente mayor, el tabaquismo, pacientes desnutridos, diabéticos, los pacientes que están sometidos a fármacos como esteroides o quimioterapia, la radiación, cualquier proceso de infección, cuerpo extraño y insuficiencia arterial, porque también si tienes una insuficiencia arterial, la cicatrización se va a alterar. Entonces, es importante esto para que puedas tener más o menos una idea de que hay factores que tienes que controlar y que tienes que manejar, ¿no? Entonces, es un dato importante. Por eso que siempre al menos nosotros buscamos que el paciente no fume si tiene una herida abierta. Si está poco nutrido, que mejore la nutrición, por eso que usamos albúmina también. Si la diabetes no está controlada, pucha, ya fue, tratamos de que se controle. Si está tomando corticoides, estos influyen. Si hay una infección, tenemos que controlarla con cultivo y mirar si hay una infección agregada. Si hay un cuerpo extraño, eso se mejora haciendo una exploración y una limpieza de la herida. Y si hay una insuficiencia arterial, tienes que mejorar el flujo arterial, ¿no? De forma para poder lograr el cierre, ¿no? ¿Qué resistencia tiene una cicatriz a los 3 meses en promedio? Bueno, no llega al 90%, a los 6 meses llega al 90%, a los 2 años al 99%, pero nunca llega al 100%, ¿no? ¿En qué momento ocurre la epitelización en la herida quirúrgica reaproximada? Esto es importante porque normalmente tú haces un cierre de la piel, haces tus puntos, y acá se habla de en qué momento va a haber la reepitelización. Normalmente en el transcurso de 48 horas comienza a haber un poco de repitelización ya de la zona y una estimulación para la proliferación. Entonces, cuando uno opera, deja la gasa puesta en el paciente y con tranquilidad ya puede retirar la gasa pasado un día, ¿no? Entonces, ya el segundo día de la cirugía ya le puedes quitar la gasa, ¿no? Entonces, y si la gasa y si la herida está seca, está limpia, no hay secreción, puedes quitar la gasa. O sea, ¿qué te quiero decir? Que los pacientes normalmente, como un efecto de protección para que la piel no permite el ingreso de gérmenes, la repitelización se da, ¿no? No es que se cierra toda la pielcita rápida, no, pero ya se estimulan las células para poder iniciar el proceso de repitelización, y es un dato importante. Por eso es que siempre buscamos que las heridas se puedan acercar lo máximo que se puedan los bordes para que se pueda generar la repitelización de mayor potencia. ¿Ya? Eso es un dato importante. Entonces, si necesito acercar las heridas, entonces tengo que entender ahora los cierres. Y de acuerdo a los cierres, pues me van a ayudar muchísimo las formas de cómo uno normalmente va a acercar las heridas. Para eso es importante entender los tipos de cierre.
Los cierres de primera intención, acá prácticamente los bordes, como pueden observar ustedes, se están uniendo, ¿no? Los bordes se unen. Esto lo puedes unir con sutura, de repente en el internado con una grapita, ¿no? Hay algunos pegamentos tisulares también que pueden ayudar mucho en esa parte. Entonces es una herida aparentemente controlada, no infectada, y puede ser un cierre de primera intención con tranquilidad. Recuerda que cuando es más gordito, tiene más grasa, trata de hacer puntos separados. ¿Para qué? Porque se puede formar seromas y los seromas terminan drenándose entre los espacios de estos puntos afrontados. Cuando las heridas son de segunda intención, normalmente los dejamos abiertos, como pueden observar acá, ¿no? Se deja abierto y la herida va haciendo un proceso de crecimiento de tejido y va cerrando solo. ¿En qué casos hacemos heridas de segunda intención? Lo dejamos en pacientes que tienen, por ejemplo, una insuficiencia arterial periférica. Tratamos de que se quede abierto el tejido. ¿Por qué? Porque si lo cerramos, hay más probabilidad de necrosis de bordes por la tensión que va a haber en el afrontamiento. Segundo, cuando la herida ha estado infectada y tú has estado lavando, ¿no? Has lavado la herida, has quitado tejido y dejas abierta la herida. ¿Para qué? Para que pueda drenar toda la infección posible. Y una vez que esté granulado, puedas ofrecer tú ya sea el usar un injerto, un colgajo, o tranquilamente seguir con las curaciones, ¿no? Entonces, el tema de la segunda intención es sobre todo para pacientes infectados, heridas infectadas que tienen que seguir curándose porque tienen que seguir debridando, y pacientes que tengan alguna condición, ¿no? La condición que más se repite todos los días que vemos es el paciente que tiene insuficiencia arterial periférica y que termina influyendo para que no haya una buena cicatrización. Y la tercera intención es cuando tú, esto por ejemplo hacemos en los casos de apendicitis con peritonitis, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos abierto la piel y la grasa, afrontamos aponeurosis, 2-3 días con gasas encima, ¿ok? Si las gasas no mojan y vemos que los bordes están buenos, no hay flogosis, no hay nada, entonces procedemos al tercer día a hacer un afrontamiento. La tercera intención entonces nos da ese espacio, ese periodo de poder tomar una decisión para el cierre definitivo, teniendo en cuenta de que no ponemos en peligro la herida y al cerrar los puntos no vaya a formarse un acceso de colección. Entonces hay que tener cuidado de no dejar bolsa, como se dice, en los espacios internos y poder hacer un cierre coactivo correcto. Entonces es un dato muy importante esta fase, donde la reaproximación tiene que ser lo más cuidadosa, ¿no? Reaproximar tiene que ser totalmente cuidadoso. ¿Ok? Reaproximar totalmente cuidadoso. No podemos estar aproximando con tensión. Si tú aproximas con tensión, el cuerpo solito es muy sabio y revienta los puntos y comienza la secreción. ¿Ok? Cuando tienes una herida cerrada, recuerda, si tú suturas en zonas de tensión, por ejemplo, tienes que retirar los puntos más tiempo después, 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Si tú retiras en zonas sin tensión, el retiro es de 7 a 10 días y en rostro el retiro es a 3 a 5 días. Por ejemplo, ¿no? Un retiro en cara, en cuello, en párpado, mientras más se acerca a la cara, el retiro es más rápido porque la cara es recontravascularizada. Si tú tienes una herida en cuero cabelludo tranquilamente lo dejamos más o menos 14 días, ¿no? De 10 a 14 días. Es un tejido duro, grueso, y hay una cierta tensión en la zona porque queda un poco abrasivo y al hacer puntos como que mientras más tensión tienes que aguantarlo más el retiro del punto. 14 días hacemos en cuero cabelludo. En las palmas y las plantas, que también es un tejido grueso, igualmente 12, 14 días. Cuando agarran, por ejemplo, no se corten los brazos, antebrazos, en el tórax, en lugares donde no hay mucha tensión, puede ser de 7 a 10 días el retiro. La mayoría de veces todas las cirugías que hacemos terminamos retirando los puntos en 7 a 10 días. ¿Ya? De 7 a 10 días todas las cirugías se termina retirando esto. Entonces hay que tomar en cuenta como un parámetro de cómo nosotros vamos a retirar los puntos. Acuérdense ustedes que los puntos que nosotros usamos todo el tiempo son puntos para piel, son no absorbibles, ¿no? Si nosotros tenemos la piel, entonces usamos no absorbibles, ¿no? Tipo nylon, ¿no? Tipo nylon, es lo mejor para piel, tipo nylon, ¿ok? No absorbibles tipo nylon tenemos que retirarlos, ¿no? Algunas veces queremos usar un reabsorbible, usamos el Vicryl, ¿no? El Vicryl es un reabsorbible,
Pero el nylon lo hacemos con puntos separados o puntos colchoneros. En cambio, el Vicryl lo hacemos subdérmico, ¿no? Un punto subdérmico para no retirar los puntos. Entonces hay que tener cuidado cuando uso uno o lo otro, ¿no? Porque si tengo un paciente gordito que tenga mucha grasa a un paciente contaminado, no le voy a hacer subdérmico, ¿no? Con Vicryl, que se reabsorbe y no necesita retiro. Tendré que hacerlo con nylon para hacer afronte. Entonces tengan cuidado en estas dos. Yo te recomiendo que uses nylon, ¿ok? Si vas a hacer cirugía de afrontamiento, cirugía de puntos separados, puntos de PAC, ¿no? Separados. Y te recomiendo Vicryl cuando hagas cualquier cirugía electiva donde tú no quieres dejarle puntos separados y quieres que todo se quede bonito, y teóricamente tampoco vas a poner en riesgo al paciente porque se supone que no has hecho contaminación. En ese caso te recomiendo Vicryl. Lo que nunca te recomiendo es seda, ¿no? Pero es lo que más vas a encontrar en los hospitales, la seda. La seda es un dispositivo multitrenzado y en esas trenzas se meten las bacterias y contaminan la zona de la piel. Entonces tratamos de recomendar que no haya seda, pero por un tema de costos vas a ver tú mucha seda en los hospitales y no necesariamente es lo correcto, ¿no? Entonces muchas veces terminamos pidiendo al paciente que compre y termine teniendo el correcto material para que nosotros podamos hacer un buen tratamiento, ¿no? Son detalles importantes que ustedes tienen que saber. Después, para la grasa, cerramos todo con Vicryl. O sea, todo lo que esté por dentro, Vicrilazo. ¿Por qué? Porque se reabsorbe. ¿Ya? Ustedes van a conocer nada más en el internado el nylon, la seda y el Vicryl. Sobre eso van a girar todo su enfoque en el nivel de suturas.